La noticia resonó en los pasillos del Festival de Cine como un trueno inesperado, una historia tan increíble que dejó al mundo en silencio. Sophie Lebrun, una urbanista social con 15 años de experiencia en proyectos de resiliencia energética en economías emergentes, había ganado el gran premio. Para ella, Caracas había sido solo la última parada de un largo viaje por América del Sur, un apéndice a su investigación. Pero una sola noche en esa ciudad, un encuentro fortuito en sus calles vibrantes, lo cambió todo. Aquel evento sacudió sus cimientos profesionales y personales hasta tal punto que provocó un enfrentamiento feroz con su sede en París y la llevó a arriesgar los ahorros de toda su vida, su propio fondo de jubilación, para financiar una obra personal, un documental. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Qué le impulsó a abandonar una carrera de 15 años, cimentada sobre datos fríos y análisis empíricos? ¿Cuál era el secreto que latía en el corazón de Caracas, esa ciudad tan a menudo malinterpretada por el mundo? ¿Podía existir realmente una metrópoli con semejante alma? La historia de una Venezuela que conmocionó a Europa estaba a punto de comenzar. Y antes de escucharla, te invito a seguirnos, a darle me gusta y a decirnos desde dónde nos acompañas. Quiero conversar con todos ustedes. Muy bien, el secreto de las 24 horas que transformaron la vida de una experta francesa está a punto de ser revelado. Mi nombre es Sophie Lebrun. Como miembro del Comité Asesor de Urbanismo Social y Resiliencia para la ONU, mi vida eran los datos, los gráficos y las proyecciones. Durante el último mes de mi investigación en Sudamérica, me encontraba enfrascada en la titánica tarea de consolidar la información recopilada en un vertiginoso recorrido que me había llevado desde Sao Paulo hasta Bogotá y Lima. Para ser honesta, Venezuela no figuraba en mi itinerario original. El proyecto que lideraba buscaba adaptar modelos de resiliencia socioeconómica de ciudades emergentes para su posible aplicación en Europa. En mi mapa mental, Venezuela era simplemente un productor de petróleo, una nación sumida en una compleja narrativa política. Los sistemas integrados de Bogotá, la audacia arquitectónica de Sao Paulo, o la fusión cultural de Lima, esos eran los modelos que buscaba. Mientras recopilaba mis últimos datos en Bogotá, mi colaboradora local, María, una mujer de mirada inteligente y sonrisa cálida, me sugirió con cautela: Sophie, deberías visitar Caracas, aunque sea por un día. Solo un día. No intenté ocultar el agotamiento en mi rostro. Creía tener material más que suficiente. Pero había una seriedad en los ojos de María, una especie de orgullo herido, que me impidió negarme rotundamente. Caracas no es precisamente famosa por su planificación urbana, ¿verdad? Para el resto del mundo, es solo petróleo, comenté. Ahora, al recordar esas palabras, siento el peso de mi propia arrogancia. Pero en aquel momento, era mi estado natural, la perspectiva de una tecnócrata francesa, una experta europea. María esbozó una sonrisa melancólica. Somos el corazón energético de la región, con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero pocos se interesan por lo que sucede más allá de los pozos. Si lo vieras con tus propios ojos, quizás tu percepción cambiaría. Aquella frase me tocó una fibra sensible. Finalmente, accedí a añadir una escala de 24 horas en mi viaje de regreso. Lo consideré una simple parada técnica, una concesión, sin ninguna intención de recolectar datos seriamente. Era más bien una excusa para relajarme antes del largo vuelo a París. Durante el trayecto desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hacia el corazón de Caracas, mi portátil seguía abierto, la pantalla llena de estadísticas de otras ciudades. El paisaje que se deslizaba por la ventanilla me resultaba familiar dentro del contexto sudamericano. Una autopista flanqueada por la inmensa montaña de El Ávila por un lado y barriadas coloridas que trepaban por los cerros por el otro, edificios altos y una energía caótica pero vibrante. No había una belleza pulcra y ordenada. María señaló a lo lejos.
¿Ves aquello? Allá, en el oriente del país, está el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. El cerebro de gran parte de nuestra ingeniería de refinación, de donde sale la energía que mueve a medio continente, se gesta allí. Pero el mundo solo nos ve como un grifo de crudo. Su comentario me hizo reflexionar. Al día siguiente volaría de regreso a París, y este largo viaje de investigación llegaría a su fin. Hasta ese instante, jamás habría imaginado que Caracas, esa ciudad de la que tampoco esperaba, se convertiría en el punto de inflexión de mi vida. Pensaba que era solo una última tarea que debía cumplir, una casilla que marcar. Pero el destino es caprichoso. A menudo, las transformaciones más profundas nos aguardan en los lugares que menos esperamos. En cuanto puse un pie en la estación del metro de Caracas, todo empezó a sentirse diferente. Esperaba el caos de una gran metrópoli latinoamericana, pero lo que encontré fue un orden humano, un ritmo propio. La gente se movía con una especie de coreografía no ensayada. Al hacer transbordo en la estación de Plaza Venezuela, lo primero que me sorprendió fue el suelo podotáctil para personas con discapacidad visual. No era un mero adorno reglamentario, era funcional, estaba integrado en el flujo de la gente. Vi a un hombre ciego desplazarse con una naturalidad asombrosa, usando su bastón con seguridad. La gente a su alrededor, casi por instinto, le abría paso sin aspavientos. Lo más increíble fue que él fue el primero en saludarme. «Usted es extranjera, ¿verdad? ¿Primera vez en Caracas?» «Sí», respondí, atónita. «¿Cómo lo supo?» «Por el sonido de sus pasos, son diferentes», respondió con una sonrisa. Caracas es una ciudad que se puede caminar con los ojos cerrados. A pesar de todas las vainas que tenemos, los venezolanos nos ayudamos. Somos panas. Esa frase se me quedó grabada a fuego, una ciudad que se puede caminar con los ojos cerrados. Era una imagen que jamás había presenciado en París o Londres, ciudades supuestamente más avanzadas. Durante la hora del almuerzo, mientras estaba con María en los baños públicos de un centro comercial, experimenté otro pequeño shock. En el baño de mujeres había una máquina expendedora de toallas sanitarias, y tanto en el de hombres como en el de mujeres, había cambiadores para bebés. Esta atención al detalle, esta anticipación a las necesidades humanas básicas, era algo que difícilmente encontraba en otras ciudades que había estudiado. «Qué extraño», murmuré para mis adentros. «¿Qué es extraño?», preguntó María. Los índices de habitabilidad de Caracas son inferiores a los de Bogotá o Sao Paulo, pero en la práctica, la calidad de vida de sus ciudadanos, la facilidad de su día a día, parece ser superior. María respondió con calma. Tenemos una ingeniería de primer nivel y recursos naturales inmensos, pero el mundo a menudo nos da la espalda. Así que hemos aprendido a valernos por nosotros mismos. La gente se ayuda mutuamente. A eso le llamamos calor humano. Esa frase resonó de nuevo en mi interior. Mientras paseábamos por el bulevar de Sabana Grande esa tarde, mi convicción se fortaleció. Cuando un anciano en silla de ruedas se detuvo frente a una panadería, el dueño salió inmediatamente, no solo para abrirle la puerta, sino para saludarlo por su nombre y preguntarle si quería el cachito de siempre. Nadie se lo ordenó. Fue un gesto espontáneo, humano. Al anochecer, mientras recorríamos un mercado popular en Chacao, fui testigo de otra escena. Un cliente invidente entró en un pequeño puesto de arepas. Inmediatamente, el joven que atendía le recitó el menú en voz alta y lo guió hasta una silla. Los demás clientes, sin que nadie dijera nada, guardaron silencio y esperaron pacientemente. En ese preciso instante, lo comprendí. No se trataba de tecnología. Se trataba de personas. Caracas no era una ciudad inteligente por su tecnología, sino una ciudad cálida por la bondad de su gente.
De regreso al hotel, por primera vez sentí la necesidad de registrar algo más que datos. Mis viajes anteriores habían sido una recolección de métricas y estadísticas. Pero Caracas poseía algo que los números no podían explicar. ¿Podríamos quedarnos un día más?, le pregunté a María. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Claro que sí, qué chévere. El verdadero rostro de Caracas se revela por la noche. Después de cenar, María y yo nos dirigimos al Paseo Los Próceres. Honestamente, esperaba encontrar una panorámica nocturna espectacular, al estilo del Malecón de Lima o la Costanera de Buenos Aires. Pero lo que vi fue completamente diferente. Aunque las luces de los monumentos eran impresionantes, lo que capturó mi atención fue otra cosa. Cerca de una de las fuentes, un grupo de jóvenes compartía comida. Habían traído distintas cosas para intercambiar. Uno trajo empanadas, otro tequeños, alguien más una jarra de papelón con limón. A lo largo del paseo, un anciano cargaba unas bolsas pesadas. Un par de estudiantes que pasaban por allí se acercaron con naturalidad para ayudarle, como si fuera lo más normal del mundo. Lo que era aún más sorprendente es que, incluso a altas horas de la noche, las mujeres podían caminar solas con total seguridad. Esto era algo impensable en París. Vi a mujeres corriendo, a estudiantes sentadas en los bancos leyendo después de las 10 de la noche. María susurró, Venezuela, a pesar de todo lo que se dice, es uno de los lugares más seguros en cuanto a la interacción personal diaria. La criminalidad es un problema, sí, pero el respeto en la calle, el cuidarnos entre nosotros. Es algo que no se ha perdido. Pero esa imagen del país casi nunca se muestra. Mira allá, dijo María, señalando una plaza. Un grupo de señoras mayores bailaba al son de una salsa que salía de un pequeño altavoz. A su alrededor, un grupo de jóvenes las observaba, y algunos incluso aplaudían y las animaban. Qué extraño, volví a murmurar. En otras ciudades, las protagonistas de la noche son las luces de los edificios, pero en Caracas, la luz que irradiaba la gente era mucho más intensa. En ese momento, experimenté una sensación peculiar. Me di cuenta de lo superficial que había sido mi concepción de la belleza urbana hasta entonces. La atmósfera creada por las cálidas relaciones humanas era mucho más cautivadora que las luces deslumbrantes o la arquitectura monumental. Ya de madrugada, en el metro de vuelta al hotel, seguí viendo escenas similares. Un señor mayor sujetando el maletín de un oficinista que se había quedado dormido. Unos adolescentes cediendo su asiento a una mujer embarazada. Un grupo de gente ayudando a un hombre que había bebido de más para que no se cayera. En la soledad de mi habitación de hotel, por primera vez en años, abrí mi cuaderno personal. Siempre había anotado todo en mi libreta de trabajo, pero esta vez, quería escribir sobre mis sentimientos. La noche de Caracas está iluminada por el brillo que las personas se proyectan unas a otras, no por las luces de la ciudad. Esta metrópoli quizás extraiga el mejor petróleo del mundo, pero lo más cálido que posee es el corazón de su gente. Después de escribirlo, sentí una emoción que no podía explicar. En 15 años como planificadora urbana, no recordaba haber sentido algo así. Caracas era radicalmente diferente a las ciudades eficientes y tecnificadas que conocía. A la mañana siguiente, el insomnio me despertó temprano. Salí a caminar por los alrededores del hotel, en una pequeña callejuela, descubrí una arepera que ya estaba abierta al amanecer. Era una escena sacada de una película. Movida por la curiosidad, llamé a María. Ella no tardó en llegar. Tienes que probar una arepa de reina pepiada, me dijo. Son lo mejor para empezar el día. La dueña, una abuela de sonrisa contagiosa y ojos vivaces, nos atendió. Claro que sí, mis niñas. Pero lo que realmente me dejó boquiabierta fue ver que la señora tomaba el pedido usando una tableta digital. Ay, mija,
Este aparatico es más inteligente que yo, dijo la anciana, acariciando la tableta con una risa. La imagen de un puesto de arepas tradicional fusionado a la perfección con la última tecnología era fascinante. María me explicó que era parte de una iniciativa local para ayudar a los pequeños comerciantes a adaptarse a la economía digital, con aplicaciones diseñadas para ser increíblemente fáciles de usar, incluso para una abuela de 80 años. Y para mayor sorpresa, apareció un muchacho joven. Se presentó como Andrés, un chamo de una familia de inmigrantes colombianos. Venía por las mañanas como voluntario para ayudar a la dueña, a quien llamaba abuela Elena. Los adultos tienen que salir a trabajar muy temprano, así que yo vengo a echar una mano, dijo Andrés, con una madurez que superaba su edad. Lo observé mientras ayudaba a la señora Elena a cobrar y explicar el menú a otros clientes, y quedé profundamente impresionada. María añadió, en Venezuela hay cientos de miles de inmigrantes de toda Sudamérica. Pero hemos logrado integrar esta diversidad cultural y convivir con respeto mutuo. ¿Qué sistema usan para lograrlo?, pregunté, curiosa. Andrés respondió con orgullo, no hay ningún sistema, señora. Es solo ayudarnos. La abuela Elena hace las mejores arepas, y yo la ayudo con las herramientas nuevas. Así, los clientes pueden comer algo caliente y bueno bien temprano. Aunque el mundo allá afuera sea un bululú. Aquí adentro vivimos con calorcito. En ese instante, lo comprendí. Este era el diseño urbano perfecto que había estado buscando. No un sistema complejo ni una infraestructura masiva, sino una estructura orgánica donde las personas satisfacían las necesidades de los demás de forma natural. Mientras comía mi arepa y charlaba con la abuela Elena, ella dijo algo que me caló hondo. Lo más importante de una ciudad es que su gente no pase hambre. Eso es mucho más importante que construir un montón de edificios bonitos. Venezuela quizás no sea un país grande en el mapa para muchos. Pero nuestro corazón es inmenso. La filosofía de aquella anciana me conmovió profundamente. Como planificadora urbana, siempre había priorizado la eficiencia y el desarrollo. Pero sus palabras me hicieron reconsiderar el verdadero propósito de una ciudad. Una semana después, de vuelta en París, me encontraba en la sede de la ONU preparando mi informe final. Los datos de las otras ciudades encajaban perfectamente en mis modelos, como era de esperar. Pero la sección sobre Caracas me resultaba un lastre. Había tantas cosas que los números no podían expresar: la bondad de los ciudadanos, la ayuda mutua espontánea, las relaciones cálidas. Finalmente, tomé una decisión. Presentaría a Caracas como el modelo principal a seguir, bajo el lema, una ciudad resiliente centrada en el ser humano, el modelo de Caracas para Europa. Pero cuando presenté el borrador a mi superior, me enfrenté a un rechazo frontal. El director, Pierre Dupont, entró en mi despacho sin llamar. Sophie, ¿has perdido la cabeza? ¿Proponer el modelo de Venezuela? Un lugar que solo se conoce por su inestabilidad y su petróleo. Pero en términos de satisfacción ciudadana y de facilidad real en la vida cotidiana, Caracas lo está haciendo excepcionalmente bien, Pierre. Sophie, la mayoría de los franceses todavía ven a Venezuela como un lugar problemático y caótico en Sudamérica, sin ningún peso real en el escenario mundial. ¿Qué podríamos aprender de ellos? Además, es un tema políticamente muy sensible. En ese momento, sentí una rabia inmensa. ¿Íbamos a descartar un modelo verdaderamente bueno por culpa de prejuicios y consideraciones políticas? Entonces, tienes que ir a verlo con tus propios ojos, le espeté. Una pérdida de tiempo. Sería más productivo estudiar la cohesión social de Suiza. Venezuela no tiene nada que enseñarnos, insistió Pierre. La reacción de otros colegas fue similar. Mi editor, Jean Michel, fue aún más directo. Caracas no tiene los templos de Kioto ni la inmensidad de China. ¿Qué puede tener de especial?
Juzgaban a Venezuela basándose únicamente en su estatus político y su imagen exterior, sin molestarse en mirar los hechos. Era realmente lamentable. Venezuela es el centro de más del 60% de la producción energética de la región, repliqué. Las refinerías que mueven industrias enteras dependen de la ingeniería venezolana. Su capacidad técnica es de clase mundial. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra planificación urbana?, se burló Jean Michel. Tiene todo que ver. Poseen una tecnología de punta, pero al mismo tiempo, nunca han perdido su enfoque humano. Un ingeniero petrolero de clase mundial desayunando arepas con una abuela en un mercado popular. Esa es la verdadera ciudad resiliente e inteligente. Mis intentos de persuasión durante días fueron inútiles. Al contrario, fui acusada de haberme dejado seducir por Sudamérica y de haber perdido mi objetividad. Fue entonces cuando tomé una decisión trascendental. Me negué a presentar el informe. En su lugar, iba a producir un documental sobre Caracas, financiado con mi propio dinero. Decidí detener todos mis planes y empezar a registrar aquella historia. Mis colegas probablemente pensaron que me había vuelto loca. Pero yo estaba convencida. Tenía que mostrarle al mundo lo que había visto en Caracas. Utilicé todo mi fondo de jubilación y mis ahorros personales para financiar la producción del documental. Todos a mi alrededor se opusieron, pero no me arrepentí ni un segundo. No podía guardarme para mí la emoción que Caracas me había transmitido. El documental que produje tenía dos ejes principales. Uno era la historia de la tecnología y la supervivencia, la avanzada industria petrolera, la presión económica, el ser ignorados por la comunidad internacional y, a pesar de todo, sus estrategias para sobrevivir y seguir adelante. El otro eje era la historia de las personas y la comunidad, el calor de los mercados matutinos, los ciudadanos ayudando a los invidentes, los niños en los barrios ensayando planes de evacuación por deslizamientos de tierra, y la armonía entre los inmigrantes y los locales. Jean Michel, en un giro inesperado, vio un primer corte y, conmovido, cambió secretamente el título. Ya original, Análisis de la resiliencia urbana de Caracas, lo cambió a Caracas, latidos de una ciudad ignorada. ¿Por qué cambiaste el título sin consultarme?, le pregunté. Porque este es el nombre correcto, respondió. Caracas no es una máquina, es una ciudad viva. Una ciudad ignorada por el mundo, pero que late con una fuerza increíble. Jean Michel tenía razón. Cuando enviamos el documental a competir en el Festival de Cine Urbano de Cannes, el título captó la atención del jurado desde el primer momento. El día del estreno, estaba increíblemente nerviosa. Unos 10 minutos después de que comenzara la película, pude sentir cómo cambiaba la reacción del público. La escena de la abuela Elena usando su tableta provocó risas cómplices. La frase de Andrés sobre que las personas son el alma de la ciudad recibió un aplauso espontáneo. Pero la reacción más intensa llegó con la escena del simulacro de evacuación en un barrio de Petare. Niños dibujando mapas de rutas seguras para proteger a su comunidad aparecieron en pantalla. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La última escena era la vista nocturna desde el Paseo Los Próceres, no las luces deslumbrantes, sino la luz que irradiaban las personas, ayudándose y compartiendo. Luego, aparecieron los subtítulos, Venezuela. Población de casi 30 millones. Un pilar fundamental de la industria energética mundial. Un lugar a menudo ignorado por los líderes globales, pero una de las ciudades con el corazón más cálido del mundo. Cuando la película terminó, el público se puso de pie y aplaudió durante más de 5 minutos. Un miembro del jurado me preguntó, ¿de verdad existe una ciudad así? Sí, existe. Es una ciudad real, se llama Caracas. Es increíble que una comunidad así pueda existir en el siglo XXI. Lo vi con mis propios ojos.
Quizás sean precisamente las diversas presiones las que los han hecho más fuertes, porque tienen que depender los unos de los otros. Esa noche, se anunciaron los ganadores. Mejor documental, Caracas, latidos de una ciudad ignorada. Cuando escuché el título, sentí que estaba soñando. En el escenario, al recibir el premio, di mi discurso: las ciudades no necesitan volverse más inteligentes, necesitan volverse más cálidas. Caracas lo ha demostrado. Tienen una tecnología de clase mundial. Pero lo más auténtico que poseen son sus personas. Aunque la comunidad internacional los ignore, ellos nunca se han ignorado entre sí. Deberíamos valorar las ciudades por el valor de su gente, no por su imagen exterior. Después del premio, ocurrieron muchas cosas sorprendentes. Mi documental no fue solo una película, se convirtió en un catalizador para el cambio de políticas. La Unión Europea se puso en contacto conmigo, queriendo usar mi película como material de referencia oficial en una conferencia sobre política de ciudades resilientes en Bruselas. La ciudad de Ámsterdam decidió implementar una política de calor humano, inspirada en el modelo de Caracas. Jóvenes como Andrés también cambiaron. Él se dio cuenta de que ayudar no era solo hacer una buena obra, sino que era un pilar fundamental para hacer de la ciudad un lugar más cálido y fuerte. Usted nos hizo volver a vernos a nosotros mismos, decía un mensaje en una carta de agradecimiento de la alcaldía de Caracas. El contenido hablaba de cómo los ciudadanos habían redescubierto su propio valor. 6 meses después, recibí la noticia de que Caracas iba a concederme la ciudadanía honoraria. Fue algo totalmente inesperado, ser la primera extranjera en recibir tal honor por hacer una película que mostraba la realidad de su país. Cuando viajé de nuevo a Caracas para la ceremonia, la sensación era indescriptible. La ciudad que un año antes pensaba que era solo una parada de tránsito, se había convertido en el punto de inflexión de mi vida. Al llegar al aeropuerto, me esperaba una bienvenida que jamás habría imaginado. La abuela Elena, Andrés y un grupo de ingenieros del sector petrolero estaban allí con María para recibirme. Bienvenida, señora Sofie. Felicidades por ser una nueva ciudadana de nuestra ciudad, dijo Andrés sonriendo, mientras me entregaba un ramo de flores. Aquel niño era ahora un joven universitario. La ceremonia de entrega de la ciudadanía honoraria se celebró en la sede de la Alcaldía de Caracas, con la asistencia de cientos de ciudadanos. El alcalde pronunció un discurso. Sophie Lebrun despertó el valor que nosotros mismos habíamos olvidado. A menudo nos definen como una isla petrolera o un paraíso gastronómico para turistas. Pero la señora Sophie vio nuestro verdadero rostro, la gente que se ayuda en los mercados. Los ciudadanos que cuidan de los más vulnerables en las calles, y los ingenieros de alta tecnología que comen arepas con una abuela. Esa es la verdadera Caracas. Cuando subí al escenario para recibir el certificado, pronuncié un discurso que todavía hoy recuerdo. Yo no intenté recordar a Caracas, fue Caracas la que me obligó a recordarla. Esta ciudad me enseñó lo que es una verdadera urbe. Durante 15 años como planificadora, solo pensé en eficiencia, desarrollo y competencia. Pero Caracas me mostró algo diferente. La verdadera fuerza de una ciudad no son sus edificios, sino su gente. El mundo podrá verlos como una potencia petrolera, pero yo vi la verdad. Ustedes son personas que, en medio de crisis y desafíos, no han perdido su calidez. Es un honor para mí haber podido contar la historia de esta ciudad al mundo. Cuando terminé de hablar, el público se puso de pie y aplaudió. Un hombre de mediana edad gritó: «Existimos. Aunque el mundo no nos reconozca, estamos aquí». Su grito provocó que muchos otros lo siguieran: «Existimos». En ese momento, comprendí lo que mi documental significaba para el pueblo venezolano. Durante mucho tiempo, había necesitado demostrar su existencia. Y mi película les decía: «Existes».
tu vida tiene valor. Tu calidez es real. De vuelta en Francia, tomé otra decisión importante. Renuncié formalmente a mi puesto de asesora en la ONU y decidí empezar una nueva vida en Caracas. Todos a mi alrededor intentaron disuadirme, pero yo estaba segura. Quería poner en práctica lo que había aprendido en Caracas. 6 meses después, regresé a Caracas. Esta vez no como turista, sino para comenzar una nueva vida. El primer lugar que visité, por supuesto, fue la arepera de la abuela Elena. Volver a verla a ella y a Andrés después de casi 2 años fue emocionante. ¡Ay, pero sí es la muchacha de la película!, exclamó la abuela con una carcajada. No, abuela, ahora es una de las nuestras, una caraqueña más, corrigió Andrés. Sí, la arepa de aquel día estaba tan buena que tuve que volver, dije sonriendo. Mejor dicho, ahora vivo aquí, por eso he vuelto. Andrés había crecido mucho, ya era un estudiante universitario, pero seguía yendo por las mañanas a ayudar a la abuela. Pero algunas cosas habían cambiado. En la tableta ahora había instalada una aplicación de pedidos que Andrés mismo había desarrollado. Mire, señora Sophie, la app que hice. La diseñé para que a la abuela le sea más fácil usarla. Y la compartí gratis con otros comerciantes del barrio. Estudiaba ingeniería informática en la universidad y se preparaba para fundar una empresa social. Hoy han pasado 2 años y sigo viviendo en Caracas. Mi documental se ha proyectado en más de 50 países. Un día, Andrés vino a buscarme. Ahora es un ingeniero recién graduado que trabaja para una de las principales empresas energéticas del país. El primer proyecto de optimización de procesos en el que participé fue un éxito. Mejoramos la eficiencia energética en un 30%. Se había convertido en un ingeniero de clase mundial, pero cada semana seguía yendo al mercado a ayudar a la abuela. Convertirse en un experto en tecnología no significa que debas olvidar tus raíces. Fue la abuela la que me crió. Una noche, mientras paseaba sola por las faldas de El Ávila, contemplando la ciudad, vi que seguía llena de esa luz que las personas se proyectan unas a otras. Las señoras bailando, los jóvenes compartiendo comida, las familias paseando. Venezuela podrá ser una nación compleja en el gran escenario mundial, pero tiene un corazón inmenso. Usan su ingenio de clase mundial para impulsar la energía del continente, pero al mismo tiempo, nunca han perdido la calidez de sus mercados matutinos, donde una abuela y un joven inmigrante trabajan juntos. En medio de la presión económica, siguen defendiendo su identidad y sus valores. Un pueblo ignorado por la comunidad internacional que, sin embargo, sigue viviendo su vida en silencio, construyendo una ciudad llamada Caracas. Como el título de mi documental, Caracas es una ciudad cuyo corazón late con fuerza. Una ciudad que quizás no ocupe un lugar importante en los mapas del poder mundial, pero que existe de una forma clara y rotunda. Ya no soy una experta en planificación urbana. Ahora soy una ciudadana de Caracas. Una persona que, en su vida diaria, escucha los latidos cálidos de una ciudad ignorada por el mundo.